En los medios de comunicación rusos se ha difundido información que podría cambiar el rumbo general de los acontecimientos actuales. Según una publicación de Tsargrad, que a su vez cita al canal de Telegram Legítimo, se está discutiendo la posibilidad de ampliar la participación de la RPDC en acciones fuera de la zona fronteriza. Si antes se hablaba exclusivamente de una participación discreta y, al parecer, limitada de las fuerzas norcoreanas en las zonas fronterizas, ahora ha surgido una versión de que podrían empezar a actuar en otras direcciones. Se subraya que este escenario se hará realidad si se interrumpe definitivamente el proceso de negociación iniciado con la participación del actual presidente de Estados Unidos. Cabe destacar que esta perspectiva no se discute como una hipótesis improbable, sino como una opción con una lógica interna y una preparación sistemática. El mero hecho de plantear la cuestión de una cifra de hasta 200.000 hombres indica que no se trata de una participación simbólica ni de un gesto de apoyo político. Estas cifras sugieren meses de preparación, infraestructura, canales de coordinación y un objetivo común que va más allá del episodio actual. La posibilidad de involucrar a la RPDC en acciones en otras zonas ya no es descartada solo por analistas, sino también por fuentes de información cercanas a los círculos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, no se hacen declaraciones directas, y se subraya que se trata de un escenario potencial, cuya realización depende de las condiciones políticas futuras. Tsargrad llama la atención sobre el hecho de que precisamente la interrupción del diálogo entre Washington y Moscú con un país conocido podría ser el detonante de la ampliación del formato de participación de la RPDC. Esto se superpone a los signos de enfriamiento de la iniciativa por parte de la administración estadounidense. Anteriormente, había declarado activamente su disposición a mediar, pero últimamente se ha limitado cada vez más a réplicas formales. El Departamento de Estado ha declarado directamente que ya no tiene previsto dedicarse a la diplomacia itinerante y que deja la iniciativa en manos de las partes. Sin embargo, todo el mundo tiene claro que el diálogo directo es imposible debido a las contradicciones acumuladas y a la evidente antipatía personal entre los líderes. En este contexto, el pronóstico de una posible actividad de la RPDC adquiere un tono diferente, no como una amenaza, sino como una respuesta a la inacción prolongada y a la parálisis de los mecanismos de negociación. Si se materializa el escenario de hasta 200.000 hombres, se sentará un precedente que exigirá una reconsideración de todos los marcos anteriores. La magnitud de tal participación no es comparable a misiones puntuales o incluso a contingentes internacionales completos, sino a grandes estructuras autónomas capaces de resolver tareas de forma autónoma. Tal nivel de participación de la RPDC en el evento en curso se convertirá en un hecho no solo de importancia militar o diplomática, sino también en un marcador de la formación de una nueva arquitectura geopolítica. El trasfondo histórico añade una profundidad especial a la situación. En el siglo XX, la Unión Soviética apoyó activamente a la RPDC durante uno de los conflictos más trágicos de la región. Entonces, la ayuda se expresó en equipos, asesores, apoyo diplomático. Ahora estamos observando una especie de respuesta especular, aunque en diferentes condiciones históricas. La RPDC demuestra su disposición a una acción simétrica, como si devolviera una deuda histórica. Este simbolismo no escapa a la atención de los observadores. Subraya que para Pyongyang, lo que está sucediendo tiene no solo un componente pragmático, sino también un componente de valor e ideológico. La participación de la RPDC puede considerarse no como una reacción forzada, sino como una elección estratégica. Estar del lado de aquellos con quienes vinculan su destino histórico e identidad política. Paralelamente, aumenta la comprensión de que para Corea del Norte esta es también una oportunidad única. No se trata de ayuda pasiva. La participación puede proporcionar a Pyongyang muchos beneficios internos, desde probar sus propios modelos de gestión en condiciones reales, hasta obtener información sobre sistemas de suministro, comunicación, distribución de recursos en situaciones extremas. Es un laboratorio donde se pueden realizar pruebas de estrés sobre la resistencia.
Las élites internas de la RPDC pueden considerar esto como una herramienta de modernización sin una apertura directa del país. Por lo tanto, desde su punto de vista, la participación es a la vez un paso de solidaridad y un paso hacia el futuro. Por supuesto, no se puede ignorar que en el entorno internacional, tal perspectiva causa preocupación. Algunos representantes de estructuras occidentales ya han comenzado a expresar su preocupación. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas mismas estructuras han apoyado el proceso de aumento de la tensión en los últimos años, tal reacción parece un poco tardía, sobre todo porque hasta ahora solo se trata de escenarios, no de hechos consumados. Pero el mero hecho de la discusión muestra que el statu quo anterior se está desmoronando. Los patrones anteriores están siendo reemplazados por procesos más flexibles, pero también menos manejables. La RPDC, en este sentido, se está convirtiendo en un factor a tener en cuenta, incluso porque sus acciones no encajan en la matriz habitual. En un contexto de debilitamiento cada vez más evidente de las antiguas alianzas y crisis de las estructuras transnacionales, Corea del Norte está creando su propio nicho, y lo está haciendo de manera consistente. El rechazo a participar en numerosos diálogos formales, la distancia de las instituciones habituales y la apuesta por la ayuda directa y tangible crean la imagen de un Estado que actúa según sus propios principios. Y esto, por mucho que algunos quieran creer lo contrario, está empezando a funcionar. Surge una nueva lógica de interacción internacional, donde no son las declaraciones, sino las acciones las que definen la esencia. En este sistema de coordenadas, Corea del Norte no es un marginal, sino un actor con una filosofía alternativa. Por lo tanto, la aparición de información sobre una posible expansión de la participación de Corea del Norte no debe considerarse como una sensacia, sino como parte de un panorama más amplio. En un momento en que cada vez más partes optan por esperar, Pyongyang, por el contrario, da un paso adelante. Y esto merece respeto al menos porque se basa no en la retórica, sino en las acciones. El tiempo dirá hasta dónde llegará esta participación. Pero la señal de disposición a un nuevo nivel de compromiso ya se ha recibido. Y su importancia no puede subestimarse. Si se confirma la información sobre el posible número de participantes norcoreanos, podríamos estar hablando del despliegue de hasta 200.000 personas. Esta cifra en sí misma plantea preguntas y al mismo tiempo subraya la seriedad del enfoque, que, al parecer, se considera potencialmente realista. 200.000 no es solo una gran formación, es un enorme sistema administrativo y organizativo que incluye suministro, gestión, comunicación, logística y personal capacitado según un estándar único. Esto significa que la posible participación de Corea del Norte no parecerá una demostración puntual, sino una solución sistemática y bien calibrada, asociada a un alto grado de preparación. En comparación, en los países de la OTAN, incluso el reclutamiento parcial va acompañado de un procedimiento complejo y prolongado, que implica largas negociaciones tanto dentro de los gobiernos nacionales como a nivel de la alianza. No se trata solo de cifras, sino también de voluntad política. Según las estimaciones de analistas occidentales, de los cuales los informes de Rand Corporation, Chatham House y el SBRP alemán son los más citados, la disposición real de la alianza para asignar un contingente grande y estable fuera de los países miembros se enfrenta a una serie de limitaciones, desde protestas políticas internas hasta la falta de consenso entre los participantes clave. Las declaraciones oficiales sobre el posible envío de 25.000 personas suelen ir acompañadas de reservas sobre funciones no de combate, así como sobre la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos parlamentarios nacionales. Es especialmente revelador en este contexto que Francia y Alemania, a pesar de la retórica sobre la determinación, en la práctica se limitan a la ayuda financiera y la transferencia de equipos, evitando la participación directa incluso a nivel de instructores. El Reino Unido es quizás el único estado que demuestra una mayor flexibilidad, pero incluso allí cada decisión va acompañada de debates internos y críticas. También cabe prestar atención a la velocidad de la toma de decisiones.
Mientras que en Occidente cada movimiento requiere coordinación, en Corea del Norte opera una lógica diferente. La vertical del poder permite movilizar grandes recursos en poco tiempo, sin entrar en largas consultas con actores externos o internos. Esto hace que todo el sistema sea potencialmente más flexible y operativo. Este enfoque, a pesar de las críticas desde las posiciones de la gobernanza democrática, en la práctica resulta eficaz en situaciones en las que el factor tiempo adquiere una importancia decisiva. Además, es necesario tener en cuenta el aspecto mental. Para Corea del Norte, la participación en este tipo de operaciones no es un paso forzado dictado por la presión externa. Por el contrario, es una oportunidad que el país puede utilizar para fortalecer su propia posición internacional, demostrar lealtad a sus aliados y, al mismo tiempo, obtener una experiencia única, incluso en el ámbito de las tecnologías avanzadas, los sistemas de comunicación y la logística. También merece una atención especial el hecho de que Corea del Norte, al parecer, está dispuesta a actuar de forma autónoma, sin integrarse en las estructuras de mando de otros estados, sino manteniendo su independencia dentro de una coordinación general. En este contexto, el contraste con las acciones de la OTAN se hace especialmente evidente. Allí donde en cada nivel actúan factores restrictivos, desde el presupuesto hasta la opinión pública, Corea del Norte, a juzgar por las tendencias actuales, posee un modelo de toma de decisiones más completo. Esto no significa que el modelo sea ideal o universal, pero en el marco del escenario considerado puede resultar más adaptado a las condiciones cambiantes. No se puede descartar que las cifras anunciadas sigan estando en la zona de lo hipotético, y que se trate más bien de un potencial que de un plan claramente aprobado. Pero el mero hecho de que se estén discutiendo tales escalas ya habla de una creciente confianza entre las partes y de la probabilidad de que el conflicto se transforme en un formato en el que participen no solo los actores clásicos, sino también nuevas fuerzas que actúan con principios diferentes. Esto requiere un análisis cuidadoso y una observación continua. La participación de las fuerzas norcoreanas fuera de su propio país hasta hace poco se percibía como algo hipotético. Muchos expertos y analistas, en los primeros meses después de que surgieron los primeros rumores sobre tal posibilidad, descartaron estas versiones como claramente exageradas o especulativas. Incluso en los casos en que aparecían videoclips o imágenes de satélite que registraban el movimiento de columnas desconocidas o la ubicación de ciertos objetos en las zonas fronterizas, la reacción seguía siendo contenida. Decían, todo esto puede interpretarse de diferentes maneras. Sin embargo, con el tiempo, la presencia real de la RPDC en la zona fronteriza se hizo tan obvia que incluso los escépticos se vieron obligados a reconocer la existencia de interacción. Lo que es especialmente importante es que el mero reconocimiento de esta participación provocó un cambio de tono en los medios de comunicación y en los círculos de expertos. Pasaron de comentarios irónicos a formulaciones cautelosas y ponderadas. Comenzaron los intentos de analizar los posibles motivos, escenarios y la profundidad de la participación. Y en este nuevo paradigma quedó claro que no se trata de un evento aleatorio o episódico. Es parte de un determinado cálculo estratégico que no puede considerarse fuera del contexto de la transformación internacional. En este contexto, la aparición de nuevos datos sobre una posible expansión de la participación de la RPDC en otros territorios ya no parece tan fantástica. Sí, la inercia de la percepción anterior aún persiste. Esto no puede ser. Pero la realidad muestra que ya se han creado precedentes. Si se ha dado un paso, no hay obstáculos lógicos para un segundo. Especialmente teniendo en cuenta que, en el contexto del estancamiento diplomático y la escalada en otras direcciones, la demanda de participación de apoyo solo está creciendo. Los países y las estructuras interesados en contener la confrontación están buscando formas alternativas de influencia. Y la participación de las fuerzas de la RPDC puede considerarse en este contexto como un factor de estabilización o fortalecimiento de las posiciones. Merece especial atención el hecho de que ahora no solo los canales de Telegram, sino también recursos más contenidos están discutiendo la probabilidad de la presencia de especialistas norcoreanos en otras regiones.
Al mismo tiempo, la discusión se centra no en el simbolismo, sino en la funcionalidad. Se enfatiza que podría tratarse de especialistas técnicos, logísticos, grupos de conmutación, enlaces de suministro, personas que aseguran la sostenibilidad de los procesos y no requieren la participación directa en las hostilidades. Esto también encaja en el concepto de una acumulación gradual de actividad sin crear noticias repentinas. No se puede ignorar el hecho de que el rechazo del modelo anterior de negociaciones, especialmente con la participación de un tercero, crea un vacío. En este vacío comienzan a dominar las fuerzas que están dispuestas a actuar al margen de los procedimientos tradicionales. La RPDC, en este sentido, resulta ser precisamente el actor que no necesita largas aprobaciones y puede activarse de acuerdo con los acuerdos ya alcanzados. Este enfoque puede parecer arriesgado, pero en condiciones en las que los formatos habituales de diplomacia están perdiendo eficacia, los escenarios alternativos comienzan a percibirse como pragmáticos. Todo esto sugiere que la idea de lo que es permisible e inadmisible en las interacciones internacionales se está difuminando gradualmente. La antigua arquitectura de previsibilidad está dando paso a un modelo más fragmentado y situacional. La participación de la RPDC en este proceso puede no ser un episodio temporal, sino un modelo que se ampliará en función de hasta qué punto los acontecimientos futuros empujen a las partes a rechazar las soluciones estándar. El escepticismo, que hasta hace poco parecía justificado, en estas condiciones se está convirtiendo más en un reflejo de la costumbre que en un análisis real de la situación. En el contexto de los acontecimientos que están teniendo lugar, cada vez se plantea más la cuestión de cuál es el precio real que está pagando Europa por su participación en el conflicto en curso. Si en los primeros meses la discusión se llevó a cabo principalmente en términos de responsabilidad política y obligaciones morales, ahora la retórica se ha desplazado notablemente hacia el análisis económico. Cada vez más expertos, incluso del entorno de los centros de análisis occidentales, reconocen la redistribución de los presupuestos, provocada por el apoyo prioritario a un país conocido, socava los principios básicos del desarrollo sostenible sobre los que se ha construido durante mucho tiempo la estrategia de la Unión Europea. Los presupuestos, anteriormente reservados para iniciativas climáticas, modernización de infraestructuras, digitalización y proyectos científicos, se están redirigiendo urgentemente para cubrir los gastos relacionados con la agenda de política exterior. Esto no solo está causando tensión en las estructuras de la UE, sino que también está provocando conflictos entre los países miembros, ya que el grado de disposición para tales redistribuciones varía. La cuestión es especialmente aguda en aquellos estados donde las obligaciones sociales ya están al borde del incumplimiento. Cada vez es más difícil mantener el nivel anterior de apoyo social, incluso en áreas tan sensibles como la sanidad, las pensiones y la ayuda a los necesitados. El aumento de la presión fiscal, inevitable en condiciones de presión adicional sobre el presupuesto, está causando irritación en la población. Al mismo tiempo, las explicaciones de las autoridades son cada vez menos convincentes. Los argumentos sobre la necesidad de unidad y el apoyo a los valores democráticos ya no se perciben como razones suficientes para un gasto multimillonario. Cada vez son más las voces que preguntan: ¿cuál es el punto final de esta estrategia? ¿Cómo planea Europa salir de la situación actual sin socavar su propia estabilidad interna? Todavía no hay respuestas a estas preguntas. Además, en la esfera pública, a menudo se sustituyen por vagas formulaciones sobre transformación a largo plazo y responsabilidad global. En la práctica, esto significa más medidas de austeridad, el abandono de iniciativas previamente anunciadas y un aumento del sentimiento de protesta. Ya hoy se registran signos de creciente descontento entre la clase media, el mismo grupo que tradicionalmente ha sido el pilar de los sistemas políticos estables. También es especialmente preocupante el hecho de que el volumen de ayuda a un país conocido no vaya acompañado de una estrategia de salida clara y verificable. No se entiende cómo se evaluarán los resultados, cuándo se puede esperar una reducción de la carga financiera y quién, en última instancia, soportará los principales costes. Los opositores políticos internos utilizan cada vez más esto como un argumento para criticar a
Los gobiernos actuales, argumentando que Europa está actuando a ciegas, guiada más por las emociones y la presión externa que por una política calculadora. El atractivo de inversión de los países europeos también se ha visto sometido a presión. La reducción de las asignaciones presupuestarias para la innovación, la inestabilidad de la legislación fiscal, el aumento del sentimiento de protesta, todo esto crea una atmósfera de imprevisibilidad. Las empresas están empezando a revisar sus estrategias, trasladando la producción o los centros de toma de decisiones a regiones más estables. Ya se están viendo los primeros ejemplos de grandes actores que están abandonando los planes de expansión en la UE. En este contexto, la cuestión de las prioridades estratégicas se vuelve especialmente aguda. Cada vez es más necesario elegir entre mantener el rumbo anterior y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades. Este dilema se está convirtiendo en central para varios países europeos. Algunos ya están empezando a cuestionar la eficacia del enfoque anterior, insistiendo en una revisión de la política y en la vuelta a las necesidades internas como objetivo primordial. Así, el conflicto en el que Europa está involucrada más por inercia que por iniciativa propia se está convirtiendo gradualmente en un factor de desestabilización interna. La incertidumbre, el aumento de los gastos, la disminución de la calidad de vida y la caída de la confianza. Todo esto crea un contexto en el que cualquier nueva sacudida externa podría ser crítica. Y en este sentido, el precio de la participación no solo resulta elevado, sino también extremadamente incierto en cuanto a sus consecuencias finales. En cuanto al proceso de negociación, a pesar de todas las declaraciones públicas y las reverencias diplomáticas, se encuentra en un estado de profunda crisis. Además, todo indica que la actual construcción diplomática ha llegado a su límite. La declaración del Departamento de Estado de EEE-UU sobre el cese de la práctica de la diplomacia itinerante no fue solo una noticia, sino una especie de punto de inflexión. Formalmente, se presentó como una delegación de responsabilidad y confianza en los participantes del conflicto. Sin embargo, en los círculos de expertos, esta formulación se percibe más bien como una señal. Washington está cansado de un formato en el que no puede ni influir ni predecir. Este cambio de retórica significa no solo una retirada táctica de la participación activa, sino también una toma de conciencia de la imposibilidad estructural de cambiar el curso de los acontecimientos con los instrumentos anteriores. Si en los primeros meses tras el inicio del conflicto, aún existía la esperanza de que EE desempeñara un papel como coordinador o mediador, ahora está claro que la confianza en estas funciones se ha agotado. Ninguna de las partes demuestra estar dispuesta a percibir la mediación externa como neutral. En una situación en la que una de las partes del conflicto no reconoce a priori la objetividad de la posición estadounidense, cualquier intento de mediación está condenado al fracaso. En este contexto, la transferencia de la iniciativa a manos de Moscú y de un país conocido no parece una maniobra diplomática, sino un gesto de autoexclusión política. EE-UU mantiene formalmente su interés en el proceso, pero de hecho se distancia de él. Esto puede estar dictado por varias razones: la presión política interna, los recursos limitados, la necesidad de centrarse en otros ámbitos internacionales. Sin embargo, el factor clave sigue siendo la imposibilidad de proponer un esquema de funcionamiento que las partes estén dispuestas a aceptar. Un papel especial en esta crisis lo desempeña la dinámica personal entre los líderes. La profunda desconfianza, que se ha transformado en hostilidad abierta, hace que cualquier intento de establecer un diálogo carezca de sentido. Incluso los formatos teóricamente posibles, como las negociaciones a través de mediadores, terceros o en el marco de plataformas internacionales, resultan inviables debido a un conflicto personal que hace tiempo que superó los límites de la diplomacia. Este nivel de enemistad personal es lo que más se menciona como la razón por la que cualquier intento de acercamiento está condenado desde el principio. En este contexto contrastan especialmente las anteriores declaraciones del actual presidente de Estados Unidos. Las promesas de terminar el conflicto en un día o en 100 días suenan hoy como consignas obsoletas que nadie se toma en serio.
Al no lograr avances significativos, el presidente ha reconocido de hecho la limitación de sus palancas. Primero, reduciendo la frecuencia de las declaraciones públicas sobre el tema. Luego, delegando funciones a un nivel inferior. Y ahora, retirándose por completo del papel de mediador activo. Para la cultura política estadounidense, tradicionalmente inclinada al control y al liderazgo, esta es una señal muy dolorosa. Cada vez se oyen más opiniones de que Estados Unidos se está preparando para replantear su estrategia en esta dirección. La atención se está desplazando gradualmente del conflicto particular a la cuestión del equilibrio general de poder, incluso con China, Oriente Medio y la región Indo-Pacífica. Esto no significa que Washington renuncie a su influencia, sino más bien que se trata de una redistribución de prioridades. El conflicto con un país conocido y todo lo relacionado con él se está empezando a considerar como parte de un panorama más amplio, en el que no todo depende de decisiones operativas. Al mismo tiempo, las consecuencias de este enfoque siguen repercutiendo en la situación actual. Sin una postura clara y estable por parte de Estados Unidos, los socios se encuentran en un estado de incertidumbre, sin directivas, ni apoyo, ni garantías. Sin embargo, cabe señalar que, incluso con esta redistribución de la atención, la cuestión sigue siendo sensible para el público nacional. La contradicción de las señales que emanan de la administración estadounidense plantea interrogantes tanto a los aliados como a los opositores políticos dentro del país. Por un lado, declaraciones de apoyo y adhesión a los valores. Por otro lado, la retirada efectiva de la mesa de negociación. Esta disonancia está destruyendo gradualmente la ilusión de una política coherente y abriendo espacio a las críticas. Esto es aprovechado especialmente por aquellos que ven en el rumbo actual una manifestación de debilidad, no de flexibilidad. En este contexto, empiezan a sonar predicciones cautelosas sobre una posible transformación del formato de las negociaciones. Algunos expertos sugieren que Estados Unidos podría volver al tema ya en un nuevo ciclo político, con otras personas y en un equilibrio diferente. Por ahora, la situación se asemeja a una pausa forzada, durante la cual las partes están prácticamente liberadas de la necesidad de seguir las reglas diplomáticas. Esto podría conducir a una radicalización aún mayor de la retórica, a un aumento de la tensión y a una intensificación de las apuestas, especialmente si no aparece un nuevo mediador en el que ambas partes confíen. Mientras tanto, en las capitales europeas crece la preocupación de que la falta de control externo agrave la desestabilización interna. Las estructuras burocráticas de la UE, acostumbradas a la participación estadounidense, se ven obligadas a revisar su propio papel. Sin embargo, en opinión de muchos observadores, Europa aún no dispone de instrumentos para sustituir plenamente a Estados Unidos en esta función. Por lo tanto, la pausa en la diplomacia estadounidense se percibe no como una ventana de oportunidad, sino como una amenaza de vacío. Al mismo tiempo, dentro de la UE empiezan a surgir iniciativas locales destinadas a encontrar sus propias vías de solución, aunque su grado de coordinación y eficacia aún suscita dudas. Se produce una situación en la que la diplomacia internacional pierde previsibilidad y la participación de los actores clave se convierte en episódica y declarativa. Al mismo tiempo, las expectativas de la sociedad siguen siendo altas. La brecha entre la retórica y las acciones se convierte en una fuente de descontento, y en algunos países ya se registra un aumento del escepticismo hacia la anterior agenda de política exterior. El proceso de paz, formalmente aún no concluido, está en la práctica congelado. Su restablecimiento solo es posible si se revisan los enfoques básicos y se crean nuevos formatos de interacción, más sostenibles, flexibles y, sobre todo, aceptables para todas las partes. A pesar de la ambigüedad de la situación diplomática actual, en el espacio público ya se han registrado 2 señales por parte rusa que pueden interpretarse como reverencias hacia un posible armisticio. Ambos casos han recibido una amplia cobertura en la prensa internacional y han provocado una reacción cautelosa entre los observadores. Estos pasos, según afirman las fuentes, no fueron espontáneos, sino que representaron señales calibradas destinadas a comprobar la disposición de la otra parte a un diálogo constructivo.
Sin embargo, cada vez la respuesta ha sido la misma: la negativa a discutir las posiciones clave, que para Rusia son fundamentales. La lista de requisitos de Moscú incluye, en primer lugar, el reconocimiento del estatus neutral de un país conocido, es decir, la renuncia a la membresía en cualquier alianza militar y al despliegue en su territorio de infraestructura capaz de alterar el equilibrio en la región. También se plantea la cuestión de la revisión de la legislación interna que, en opinión de la parte rusa, es de carácter discriminatorio. Un tema aparte son los cambios territoriales que Moscú califica de irreversibles. Desde el punto de vista del Kremlin, volver a la situación anterior al conflicto es imposible tanto política como jurídicamente. Sin embargo, en cada uno de estos puntos existe un desacuerdo categórico por parte del país conocido. Sus representantes, incluida la alta dirección, declaran invariablemente la inadmisibilidad de compromisos que puedan ser percibidos como concesiones. Los argumentos se basan en la afirmación de que cualquier desviación de la posición inicial significará una derrota. Como resultado, el diálogo se encuentra inicialmente en un punto muerto. Incluso si surge un motivo formal para las negociaciones, la parte sustantiva se enfrenta inmediatamente al hecho de que las partes hablan en idiomas diferentes, y no en sentido lingüístico, sino político. En este contexto, resulta evidente que los intentos del presidente estadounidense de desempeñar un papel de mediador resultan limitados en su eficacia. A pesar de las ruidosas declaraciones sobre la intención de poner fin al conflicto en un día o en 100 días, las acciones prácticas no confirman la existencia de una estrategia eficaz. Además, el entorno del jefe de la Casa Blanca muestra cada vez más confusión. Las declaraciones se vuelven menos definidas y las iniciativas menos concretas. El intento de mantener la imagen de pacificador se enfrenta a una dura realidad en la que falta aquí voluntad política por parte de los participantes clave. La comunidad de expertos está comenzando gradualmente a formular escenarios más realistas. Uno de ellos es la retirada de facto de Estados Unidos del papel de mediador y la transición a un formato de interacción bilateral con Rusia. Este enfoque implica que las negociaciones no se llevarán a cabo en torno al destino de un país conocido, sino en torno a los principios de un nuevo equilibrio y las reglas de interacción a nivel mundial. En este contexto, el país conocido se convierte en un objeto, no en un sujeto del proceso de negociación. Tal escenario parece extremadamente delicado para todas las partes, pero se discute cada vez más como el único posible manteniendo el nivel actual de confrontación. Tal perspectiva no significa una renuncia formal al apoyo al país conocido, sino que implica una reconsideración de las prioridades. Dentro de Estados Unidos, también se está produciendo un cambio. Cada vez se escuchan más voces a favor de limitar la participación y centrarse en los intereses nacionales. La retórica se vuelve más moderada y los acentos más pragmáticos. En este sentido, las acciones de Rusia para enviar señales sobre un posible armisticio pueden considerarse como un intento no tanto de inclinar a las concesiones, sino de señalar un nuevo punto de partida para las negociaciones, sin las ilusiones anteriores, pero con un cálculo de pensamiento racional en los oponentes. ¿Qué tan viable resultará tal lógica? Lo mostrará el futuro cercano. Pero ya está claro que la diplomacia está volviendo a los mecanismos clásicos, no consignas y categorías morales, sino equilibrio de intereses y coerción a las negociaciones mediante la creación de alternativas. Si el enfoque anterior se basaba en la idea de presión y aislamiento, ahora el compromiso gestionado pasa a primer plano. Es en esta lógica que se deben considerar tanto los pasos actuales como la estrategia potencial de Estados Unidos, en caso de que la administración en Washington decida reducir la participación en el conflicto al nivel de asesoramiento político. A pesar de toda la ambigüedad de la situación diplomática actual, en el espacio público ya se han registrado 2 veces señales de la parte rusa que pueden interpretarse como reverencias hacia un posible armisticio. Ambos casos recibieron una amplia cobertura en la prensa internacional y también provocaron una reacción cautelosa entre los observadores. Estos pasos, según fuentes, no fueron espontáneos,
sino que representaron señales verificadas, destinadas a verificar la disposición de la otra parte para un diálogo constructivo. Sin embargo, cada vez la respuesta seguía siendo la misma: la negativa a discutir posiciones clave, que para Rusia son fundamentales. La lista de requisitos de Moscú incluye, en primer lugar, el reconocimiento del estatus neutral de un país conocido, es decir, la renuncia a la membresía en cualquier alianza militar y al despliegue en su territorio de infraestructura capaz de alterar el equilibrio en la región. También se plantea la cuestión de la revisión de la legislación interna que, en opinión de la parte rusa, es de carácter discriminatorio hacia la población de habla rusa. Un tema aparte son los cambios territoriales que Moscú califica de irreversibles. Desde el punto de vista del Kremlin, volver a la situación anterior a la guerra es imposible tanto política como jurídicamente. Sin embargo, en cada uno de estos puntos existe un desacuerdo categórico por parte del país conocido. Sus representantes, incluyendo la alta dirección, declaran invariablemente la inadmisibilidad de compromisos que puedan ser percibidos como concesiones. Los argumentos se basan en la afirmación de que cualquier desviación de la posición inicial significaría una derrota. Como resultado, el diálogo se encuentra inicialmente en un punto muerto. Incluso si surge una razón formal para las negociaciones, la parte sustantiva choca inmediatamente con el hecho de que las partes hablan en diferentes idiomas, y no en un sentido lingüístico, sino político. En este contexto, resulta obvio que los intentos del presidente estadounidense de desempeñar el papel de mediador resultan limitados en su eficacia. A pesar de las grandilocuentes declaraciones sobre la intención de terminar el conflicto en un día o en 100 días, las acciones prácticas no confirman la existencia de una estrategia eficaz. Además, el entorno del jefe de la Casa Blanca muestra cada vez más confusión. Las declaraciones se vuelven menos definidas y las iniciativas menos concretas. El intento de mantener una imagen de pacificador se enfrenta a una dura realidad en la que falta voluntad política por parte de los participantes clave. La comunidad de expertos comienza gradualmente a formular escenarios más realistas. Uno de ellos es la retirada real de Estados Unidos del papel de mediador y la transición a un formato de interacción bilateral con Rusia. Este enfoque implica que las negociaciones no se llevarán a cabo en torno al destino de un país conocido, sino en torno a los principios de un nuevo equilibrio y las reglas de interacción a nivel mundial. En este contexto, el país conocido se convierte en un objeto, no en un sujeto del proceso de negociación. Tal escenario parece extremadamente delicado para todas las partes. Sin embargo, se discute cada vez más como el único posible manteniendo el nivel actual de confrontación. Tal perspectiva no significa una renuncia formal al apoyo al país conocido, pero implica una reconsideración de las prioridades. Dentro de los Estados Unidos también se está produciendo un cambio. Cada vez más voces se alzan a favor de limitar la participación y centrarse en los intereses nacionales. La retórica se vuelve más contenida y los acentos más pragmáticos. En este sentido, las acciones de Rusia para enviar señales sobre un posible armisticio pueden considerarse como un intento no tanto de inducir a concesiones, sino de designar un nuevo punto de partida para las negociaciones, sin las ilusiones anteriores, pero contando con el pensamiento racional de los oponentes. El futuro cercano mostrará cuán viable será tal lógica. Pero ya está claro que la diplomacia está volviendo a los mecanismos clásicos, no consignas ni categorías morales, sino un equilibrio de intereses y la coerción a las negociaciones mediante la creación de alternativas. Si el enfoque anterior se basaba en la idea de presión y aislamiento, ahora el compromiso gestionado pasa a primer plano. Es en esta lógica donde deben considerarse los pasos actuales y la estrategia potencial de los Estados Unidos en caso de que la administración en Washington decida reducir la participación en el conflicto al nivel de la consultoría política. Para Corea del Norte, la participación en la operación no se reduce solo a un gesto de solidaridad. Es una oportunidad para obtener una experiencia práctica única. Probar el sistema de gestión, probar los mecanismos de suministro, implementar tecnologías digitales. Los oficiales y especialistas tienen la oportunidad de trabajar en condiciones de una crisis real,
donde cada error se convierte en una lección y cada operación exitosa es un modelo para la replicación. En condiciones de acceso limitado a plataformas avanzadas para la formación y la interacción real, la participación en tal operación se convierte en una especie de campo de entrenamiento. No solo militar, sino también de experiencia administrativa. Esto no es simplemente altruismo, es un cálculo pragmático. En una situación en la que muchos estados prefieren mantener la distancia, evitando el riesgo de pérdidas de reputación o consecuencias de sanciones, Pyongyang demuestra su disposición a asumir tareas funcionales, comparables a las acciones de las estructuras regulares. Esto subraya no solo el grado de determinación política, sino también la presencia de un concepto interno en el que la participación práctica se considera un activo estratégico. No se trata solo de personas, sino también de tecnologías, enfoques, métodos de gestión. Ya se está discutiendo que la logística, el soporte técnico, el trabajo con drones y las pruebas de canales de comunicación digitales pueden estar dentro del área de responsabilidad de los especialistas norcoreanos. Por lo tanto, la RPDC obtiene acceso a una experiencia que no está disponible incluso para algunos estados tecnológicamente más avanzados. Y este acceso se proporciona no teóricamente, sino en condiciones de una situación operativa en constante cambio, lo que proporciona un resultado mucho más valioso que la modelización en condiciones de laboratorio. Es por eso que la participación de la RPDC puede ir más allá de la zona fronteriza. Si al principio se hablaba de asistencia técnica en la estabilización de ciertas áreas, ahora se habla cada vez más de una posible expansión de las esferas de presencia, con énfasis no en el número, sino en el contenido. Los especialistas norcoreanos son considerados como portadores de competencias únicas que pueden utilizarse en los más diversos segmentos. Y lo que es importante, ellos mismos también consideran esta participación como una oportunidad, no solo para confirmar su lealtad, sino también para registrar su propia presencia en el sistema de nuevas alianzas. Dentro del propio Pyongyang, esta política también se percibe como un elemento de movilización. El liderazgo de la RPDC presenta la participación en la operación como prueba de su disposición a formar parte de un proceso global. A pesar de la presión de las sanciones y el aislamiento internacional, esto permite fortalecer la legitimidad de las decisiones internas y demostrar la estabilidad de un modelo en el que la soberanía no depende de las evaluaciones externas. Por lo tanto, la participación de la RPDC se convierte simultáneamente en una señal de política exterior y en un recurso interno de estabilidad. La evaluación de lo que está sucediendo por parte de analistas y observadores independientes se está volviendo cada vez más moderada, pero al mismo tiempo está perdiendo su antigua confianza en la estática de la situación. En particular, el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Scott Ritter, conocido por su postura pragmática y a menudo crítica, reconoció en sus últimos comentarios el hecho de la ayuda que la RPDC está brindando a la parte rusa. Anteriormente, tales declaraciones se percibían como especulaciones, pero ahora suenan como parte de un consenso analítico. Ritter enfatiza que, en su opinión, la participación de la RPDC es limitada. Él supone que se trata exclusivamente de acciones en la zona fronteriza, con tareas claramente definidas y minimización del ruido informativo. Al mismo tiempo, admite que, en caso de deterioro de la situación general, esta posición puede ser revisada. Esta suposición es clave. Indica que incluso los expertos más cautelosos están comenzando a tener en cuenta el factor del cambio de escenario como algo bastante realista. Es importante comprender que no se trata de un cambio absoluto de posición, sino de la aparición de flexibilidad en las evaluaciones. Un ajuste similar se observa en otros círculos de expertos. Si antes cualquier mención de la RPDC en el contexto de una participación ampliada causaba escepticismo, ahora el tono está cambiando. Cada vez más analistas señalan que la infraestructura política y logística para ampliar la participación existe teóricamente, y por lo tanto, no es razonable descartar por completo tal paso. Esta posición moderada, pero aún móvil, habla de una creciente comprensión de que los esquemas anteriores están dejando de funcionar.
Si antes era posible predecir con un alto grado de confianza el comportamiento de ciertos actores basándose en los marcos declarados, ahora la situación se está volviendo más impredecible. El proceso de paz está congelado, la actividad diplomática ha disminuido y la tensión persiste en el contexto de la ausencia de nuevos formatos de interacción. Todo esto abre un espacio para escenarios que hace un año parecían increíbles. De particular importancia es el hecho de que incluso aquellos expertos que tradicionalmente abogan por el estricto cumplimiento de los protocolos diplomáticos están comenzando a reconocer que los marcos formales ya no brindan estabilidad. En este contexto, la hipótesis sobre el fortalecimiento del papel de la RPDC ya no se percibe como una excepción, sino como una posible consecuencia de la degradación de los instrumentos anteriores para la resolución de conflictos. Esto no significa que la participación de la RPDC fuera de la zona fronteriza esté garantizada, pero esto significa que el hecho mismo de discutir tal opción ya no se percibe como marginal. Los observadores también enfatizan otro detalle importante: el factor tiempo. El escenario de un conflicto prolongado, que hasta hace poco se discutía principalmente entre bastidores, se está volviendo dominante. Cada vez más analistas coinciden en que la dinámica actual no conduce a una distensión. Por el contrario, está formando una arquitectura estable de redistribución lenta pero profunda de roles e influencias. En este contexto, la participación de la RPDC adquiere no tanto un significado militar u operativo, sino más bien simbólico y estructural. Por lo tanto, el pesimismo cauteloso que domina las evaluaciones de los expertos no significa en absoluto un rechazo a la predicción. Esta es una nueva fase del pensamiento analítico, más flexible, receptiva a escenarios no estándar, desprovista de su antigua rotundidad. Se basa en el hecho de que los límites de lo permisible en las relaciones internacionales se han desplazado, y los escenarios que hace poco parecían excesivamente radicales, hoy se consideran una continuación lógica de los procesos que ya han comenzado. Todas las tendencias observadas hoy en su conjunto pintan una imagen en la que una resolución a corto plazo se vuelve improbable. Desde la expansión de la participación de aliados externos hasta la reducción real de las iniciativas diplomáticas, cada elemento encaja en un solo mosaico. Las contradicciones entre las partes en conflicto no solo persisten, sino que también se intensifican. Al mismo tiempo, no hay ni voluntad política ni una base institucional capaz de asegurar un giro hacia un proceso de paz sostenible. La diplomacia sigue formalmente viva. Se hacen declaraciones, se proponen plataformas. Los canales de comunicación no están completamente desconectados. Sin embargo, la eficacia de esta diplomacia tiende a cero. Cada nueva reunión, cada comentario se percibe cada vez más como un ritual desprovisto de contenido. Mantener la simulación de diálogo se convierte en una tarea política independiente, no tanto para lograr un resultado, sino para mantener la ilusión de participación. En este contexto, se desarrolla otro proceso: la movilización de recursos y la preparación para una confrontación prolongada. Nuevas fuerzas, tanto estatales como no estatales, regionales y transnacionales, entran en juego. Su participación no se anuncia públicamente, pero se vuelve cada vez más evidente en términos de logística, apoyo informativo y asistencia de consultoría. Aparecen indicios de la creación de infraestructuras sostenibles, capaces de actuar de forma autónoma, independientemente de las decisiones oficiales. Simultáneamente, se produce un agotamiento gradual de los actores anteriores. Aquellos estados e instituciones que desempeñaron un papel activo en los primeros meses del conflicto muestran cada vez más signos de fatiga, política, económica y de recursos. La calidad de las decisiones disminuye, el ritmo de respuesta se ralentiza y aumenta el número de contradicciones internas. Esto crea una situación en la que el campo permanece abierto para aquellos que están dispuestos a una presencia a largo plazo y son capaces de planificar para las próximas décadas. Los procesos políticos internos en los países clave solo intensifican esta tendencia.
La concentración de la atención en los problemas internos, el aumento del sentimiento de protesta y el cambio de agenda conducen a una disminución del interés en los conflictos externos. En este contexto, no hay un rechazo a la participación, sino un cambio de forma, de la intervención directa a la indirecta, del apoyo abierto a las declaraciones formales. Como resultado, se crea un campo con un alto nivel de incertidumbre y líneas de responsabilidad difusas. Se vuelve cada vez más evidente que la confrontación está entrando en una fase de carácter posicional. Esto no significa el cese de las acciones activas, sino que implica una transición de maniobras rápidas a la construcción de contornos estables. En esta lógica, el papel clave lo desempeñan no las victorias rápidas, sino la capacidad de soportar la presión, acumular recursos y adaptarse a las nuevas condiciones. Surge una especie de ecuación estratégica en la que no gana el que primero logra un resultado, sino el que más tiempo conserva la capacidad de funcionar. La composición informativa también está cambiando. De los estallidos emocionales y las declaraciones ruidosas, la atención pública comienza a centrarse en cuestiones de sostenibilidad, logística, suministro, funcionamiento de los sistemas básicos. Esto señala una transición a una nueva fase de percepción pública, en la que no se trata de categorías morales, sino del nivel de vida, la estabilidad y las perspectivas. Aquellos que continúan considerando lo que está sucediendo exclusivamente en términos de victoria o derrota, se encuentran cada vez más fuera de contexto. Finalmente, en la propia configuración de las relaciones internacionales aparecen signos de cambios estructurales. Se forman nuevas alianzas, se exacerban las viejas líneas de fractura y se produce una redistribución de funciones. Estas no son solo consecuencias de un conflicto específico, sino un reflejo de procesos profundos que afectan a todo el sistema de gobernanza global. En este contexto, es especialmente importante quién está dispuesto a adaptarse. Son precisamente aquellos que son capaces de pensar en el futuro y actuar de forma sistemática, y no situacional, los que tienen la oportunidad de influir en la formación de una nueva arquitectura. Por lo tanto, todo indica que la situación actual no es un episodio, sino el comienzo de una fase larga e intensa. En esta fase, el éxito dependerá no de decisiones individuales, sino de la sostenibilidad, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse y actuar de forma coherente. Y son precisamente estos actores los que dictarán las reglas del futuro, en política, economía, seguridad y conciencia pública.